No pedimos nada para ti, dijo mi padre, pasándome el pan. Mientras mi hermano disfrutaba de su filete de $400, su esposa se burló, agradece que te hayan invitado. Me quedé en silencio. Cuando llegó el mesero, me puse de pie y dije, envíenle la cuenta a los que comieron. Soy Damián, un hombre de 35 años, y durante los últimos 17 años, he sido la cuenta bancaria personal de mi familia. Sí, escucharon bien, 17 malditos años. Preparen sus palomitas, porque esto va a ser largo y caótico. Trabajo en ventas farmacéuticas, como gerente de territorio para la región del Medio Oeste. El trabajo paga vergonzosamente bien. Tengo un salario base de alrededor de $95.000, más comisiones y bonos que pueden sumar otros 40 o 50.000 en un buen año. Conduzco un Honda ya pagado, vivo en un modesto apartamento de 2 habitaciones, y compro mis muebles en ventas de garaje. Mis compañeros de trabajo piensan que soy tacaño. Mi familia piensa que estoy en la ruina. Nunca corregí ninguna de las dos suposiciones. Mi hermano Colby, de 30 años, es el hijo dorado. Es la historia de éxito, de la que mis padres presumen en cada reunión familiar. Dirige lo que él llama una agencia de marketing digital. Por lo que puedo notar, son él y 2 trabajadores independientes, creando anuncios de Instagram para negocios locales y cobrándoles cantidades criminales por servicios básicos. Pero tiene una oficina en una zona de moda del centro de Minneapolis, conduce un Audi arrendado, y usa relojes caros que siempre olvida quitarse para las fotos. Colby se casó con Chloe hace 4 años. Ella es toda una fichita. Es presidenta de su hermandad, convertida en influencer de estilo de vida, con 8.000 seguidores en Instagram. No trabaja. Solo publica fotos de sí misma bebiendo café caro, y hablando sobre manifestación y abundancia. Mi madre la trata como si fuera la realeza de visita. Viven en una casa de piedra rojiza renovada en Linden Hills, con pisos con calefacción y una de esas cocinas de chef. Su hipoteca es de más de $3,200 al mes. Lo sé muy bien, porque la he cubierto 2 veces, cuando el negocio de Colby tuvo problemas de flujo de efectivo. Tenía 11 años cuando descubrí cómo funcionaban las cosas. Colby tenía 6, y mis padres le organizaron una fiesta de cumpleaños masiva en un parque de trampolines. Alquilaron todo el lugar, contrataron a un tipo para que se disfrazara de Spider-Man, y tuvieron un pastel personalizado. Le pregunté a mi mamá si podía llevar a mi mejor amigo, Matt. Ella puso una cara de molestia, como si yo hubiera pedido algo irrazonable. Me dijo, Damián, hoy no se trata de ti. No seas egoísta. Me quedé en casa. Mi padre me dio $15, y me dijo que pidiera una pizza. Recuerdo estar sentado en el piso de nuestra sala de estar, comiendo solo, mientras escuchaba cómo el buzón de voz de mi madre se llenaba de mensajes de familiares, diciéndole lo increíble que había sido la fiesta. Nadie mencionó que yo no estaba ahí. Nadie preguntó por qué. Ese se convirtió en el modelo a seguir. Mi fondo para la universidad se evaporó el año en que Colby quiso ir a una escuela secundaria privada con un equipo de lacrosse. Mi fiesta de graduación fue cancelada, porque Colby tenía un partido de eliminatorias. Cuando ahorré y compré mi primer auto, un Civic usado que pagué trabajando turnos nocturnos en un almacén de distribución, mi padre en realidad se enojó. Dijo que lo hacía quedar mal. Dijo que la gente pensaría que él no podía mantener a su familia. 3 meses después, le compró a Colby un Jeep usado, y le dijo a todos que había estado ahorrando durante años para sorprenderlo. Aprendí mi papel a temprana edad. Yo no era el hijo al que celebraban. Cuando mis padres necesitaron $6,500 para reparaciones de emergencia en el techo, envié un cheque. Cuando el lugar de la boda de Colby exigió un depósito de $12.000 y a él le faltaba dinero, yo lo cubrí. Cuando el auto de Chloe fue pérdida total, y su seguro no cubrió la diferencia, transferí $2,800. Cuando las facturas médicas de mi padre, por una cirugía menor, se acumularon, pagué los $4,200. Nadie me dio las gracias. Nadie me preguntó cómo me las arreglaba para hacerlo. Mi padre se llevaba el crédito, estrechando manos en la iglesia, y aceptando cumplidos sobre lo buen proveedor que era. Colby publicaba fotos de su vida en redes sociales, hablando de trabajo duro y bendiciones.
Chloe etiquetaba a mi madre en fotos de almuerzos caros, agradeciéndole por ser tan generosa. Me convertí en un fantasma. Mi amigo Evan siempre me decía que me estaban utilizando. Íbamos a almorzar cada par de semanas, y yo mencionaba casualmente que estaba ayudando a mi familia con algo. Él negaba con la cabeza, me llamaba tapete, y me decía que nunca dejarían de exprimir mi dinero mientras yo siguiera dándolo. Yo cambiaba de tema, porque una parte de mí creía que, si tan solo daba lo suficiente, eventualmente me verían. Eventualmente, yo importaría. 17 años. Ese es el tiempo que creí en esa mentira. Hace 4 meses, mi madre llamó. Era jueves por la tarde, y yo estaba terminando una reunión con un administrador del hospital, cuando mi teléfono vibró. Ella estaba usando su voz alegre. Dijo que mi padre quería llevar a toda la familia a cenar el sábado por la noche. Dijo que era importante. Dijo que Colby y Chloe tenían noticias emocionantes que compartir. Yo ya sabía lo que eso significaba. Pensé en decir que no, pero sabía perfectamente lo que pasaría. Mi madre enviaría mensajes de texto de párrafos enteros, sobre lo importante que es la familia. Mi padre me dejaría un mensaje de voz llamándome malagradecido. Colby publicaría algo sobre lo difícil que es cuando la gente no apoya tu éxito. Era más fácil simplemente ir. Dije que sí. Mamá me dio los detalles. Sábado a las 7:30 de la tarde, en un lugar llamado Manor Prime. Nunca había oído hablar de él. Después de colgar, lo busqué en internet. Era uno de esos restaurantes de carnes finas, donde los hombres de negocios llevan a sus clientes para cerrar tratos. Solo con reserva. Código de vestimenta estrictamente aplicado. El menú ni siquiera estaba en línea, pero las reseñas mencionaban que los platos principales comenzaban en $65, y los cortes de carne superaban los 200. Sabía exactamente cómo se desarrollaría esto. Mi padre se sentaría en la cabecera de la mesa, ordenando los artículos más caros, haciendo brindis, e interpretando al patriarca generoso. Luego, cuando llegara la cuenta, cruzaría miradas conmigo. Esa mirada, la que decía, tú te encargas de esto, ¿verdad? Y yo pagaría, como siempre. Mientras tanto, él aceptaría los elogios. Esa noche llamé a Evan y le conté sobre la cena. Se echó a reír, de esa manera en que te ríes, cuando alguien te dice que está a punto de cometer el mismo error por centésima vez. Me preguntó, ¿cuánto crees que te va a costar esta vez? Le dije, un par de miles, probablemente. Me dijo, sabes que nunca van a parar, ¿verdad? No mientras sigas pagando. Le respondí, sí, lo sé. Pero la verdad es que no lo sabía. Realmente no. Todavía no. Llegó el sábado. Pasé la mañana en el gimnasio, y luego almorcé en este lugar vietnamita que me gusta, donde puedes comer un tazón enorme de po por $8. Pasé la tarde poniéndome al día con correos del trabajo, y viendo fútbol universitario. Alrededor de las 6:45, me cambié y me puse pantalones de vestir y una camisa de botones. Conduje hasta Manor Prime. El restaurante estaba en North Loop, en uno de esos edificios de almacenes convertidos, con ladrillos a la vista y ventanas del piso al techo. Me detuve, le entregué mis llaves a un chico con chaleco, y entré. La anfitriona vestía toda de negro, y tenía el tipo de postura que te enseñan en una escuela de modales. Le di el nombre de mi padre. Ella sonrió, y me guió a través del comedor. Todo era de madera oscura y cuero, con iluminación tenue y conversaciones tranquilas, el tipo de lugar donde el silencio mismo costaba dinero. Habían reservado una mesa en la esquina, cerca de las ventanas con vista a la ciudad. Fui el primero en llegar. Me senté de cara a la puerta, pedí agua, y no toqué el pan que me trajeron. Mi familia llegó 15 minutos tarde, todos juntos. Mi madre llevaba un vestido que nunca le había visto. Mi padre tenía puesto un traje completo. Colby y Chloe parecían sacados de un catálogo de Neiman Marcus. El traje de Colby probablemente costaba más que mi alquiler. Pasaron junto a mí hacia la mesa. Mi madre estaba saludando con la mano a alguien al otro lado del salón. Mi padre estaba escaneando el restaurante. Colby estaba en su teléfono.
Chloe se estaba arreglando el cabello. Nadie me dijo hola. Nadie reconoció que yo existía. Se acomodaron en sus asientos, quitándose las chaquetas, y dejando los bolsos. Mi madre se inclinó hacia Chloe, y le susurró algo que las hizo reír a ambas. Colby pidió un trago antes de siquiera mirar el menú. Mi padre llamó al mesero, y empezó a preguntar por la lista de bebidas. Me quedé allí sentado, con las manos cruzadas, esperando a que alguien me notara. El mesero llegó con las bebidas, y las sirvió en 4 copas. La de mis padres, la de Colby, y la de Chloe, me saltó por completo. Mi padre no se dio cuenta. Luego llegaron los menús, eran pesados, encuadernados en cuero y con letras doradas. Abrí el mío, y fui directo a los precios. Los aperitivos costaban entre 28 y 55 dólares. El plato principal más barato era un pollo de 58 dólares. Había una pasta por 48 dólares. Pensé que esa era mi mejor opción. Lo suficientemente sustanciosa, y lo suficientemente barata como para no llamar la atención. Mi padre se reclinó sin siquiera abrir su menú. Fue entonces cuando supe que iba a apostar a lo grande. Dijo, pidan lo que quieran. Esta noche es especial. Volví a mirar mi menú, y encontré la pasta otra vez. Eso funcionaría. El mesero regresó, con el bolígrafo listo. Mi padre fue el primero. Pidió el ribeye, el más grande que tenían, con mantequilla de trufa y tuétano asado. Mi madre pidió vieiras con caviar y cola de langosta. Colby y Chloe recitaron sus pedidos a la velocidad del rayo, el corte porterhouse gigante, el filete, el aperitivo de langosta entera, y guarniciones extra. Entonces, todos me miraron. El mesero me miró. Abrí la boca para pedir la pasta. Mi padre me interrumpió. Dijo, Damián no necesita mucho. Está tratando de ahorrar dinero. Extendió la mano por la mesa, y agarró la canasta de pan. Estaba llena de panecillos calientes de masa madre, con mantequilla. La deslizó hacia mí. El sonido de la canasta raspando el mantel fue fuerte, marcando un repentino silencio. Añadió, de todos modos, no pedimos suficiente para ti. Esto debería ser más que suficiente. La mesa se quedó en silencio, ese tipo de silencio que ocurre cuando alguien es humillado en público. Me quedé mirando la canasta de pan. Mi madre bajó la mirada hacia su servilleta. Colby sonrió con ironía, mirando de reojo a Chloe. Ella tenía una pequeña sonrisa de satisfacción, como si estuviera viendo algo entretenido. Ella dijo, sinceramente, deberías estar agradecido de que tu padre siquiera te haya invitado. El mesero se quedó congelado. Su bolígrafo no se había movido. Me miró a mí, luego a mi padre, tratando de descifrar si esto era una broma de mal gusto. Negué levemente con la cabeza. Él dio un paso atrás. Acerqué la canasta hacia mí, arranqué un pedazo de pan, y lo mastiqué lentamente. No sabía a nada. Mi padre volvió a la conversación. Algo sobre una inversión en una propiedad de alquiler. Mi madre le preguntó a Chloe sobre nombres para bebés. Aparentemente, esa era la gran noticia que estaban esperando. Colby revisó su teléfono, desplazándose por la pantalla con una mano, y bebiendo con la otra. Comí otro pedazo de pan, y otro más. La canasta se vació. Nadie me ofreció nada más. Salió la langosta. Colby y Chloe la destrozaron, rompiendo caparazones, y comentando lo buena que estaba. Mi madre tomaba fotos. Mi padre servía más tragos. Cuando llegaron los platos principales, el mesero colocó platos enormes frente a todos, excepto frente a mí. El filete de mi padre era del tamaño de un asado pequeño. El porterhouse de Colby sobresalía del plato. Chloe cortó su filete, y no paraba de decir que era lo mejor que había probado en su vida. Mi madre se comía sus vieiras con los ojos cerrados. Me quedé allí sentado, con las manos vacías, viéndolos comer y pensando en números. La reparación del techo que yo había pagado. La boda de Colby. Las facturas médicas de mi padre. Las deudas de la tarjeta de crédito de mi madre, que yo había liquidado 2 veces.
Los pagos de la hipoteca de Colby, también 2 veces. Los números se sumaban en mi cabeza, mientras ellos masticaban filetes de $400, y yo estaba ahí sentado con una canasta de pan vacía. Colby me miró y dijo, «Sabes, Damián, si realmente te esforzaras, tal vez podrías permitirte comer como un adulto». Chloe se rió. Realmente se rió. Mi madre sonrió de lado. Mi padre ni siquiera levantó la vista. Asentí, y no dije nada. Solo crucé las manos y esperé. Dejé que disfrutaran esto mientras durara. Luego llegó el postre. Una cosa de chocolate del tamaño de una pelota de softball, servida con 4 cucharas. Lo devoraron en minutos. Yo solo observaba. Cuando terminaron, mi padre se palmeó el estómago y dijo, «Eso fue perfecto. Tenemos que hacer esto más seguido». El mesero apareció, sosteniendo una pequeña carpeta de cuero negro. Pasó junto a todos ellos, se detuvo a mi lado, y la puso frente a mí. La abrí. $3,184. Me quedé mirando el número. $3,184, por una comida que no probé. Entonces, me puse de pie. La silla rechinó lo suficientemente fuerte, como para que la gente de las mesas cercanas volteara a mirar. Cerré la carpeta, la deslicé por la mesa hacia mi padre, miré al mesero y le dije, «Dásela a las personas que realmente comieron». Todos se quedaron en un silencio sepulcral. Luego, mi madre preguntó, «¿Perdón?» «Sí, con permiso», respondí. Y luego, me alejé. Caminé por el restaurante, pasé por la barra, pasé por el mostrador de recepción, y salí por las puertas delanteras hacia el frío de octubre. Mis manos estaban firmes. Me sentía tranquilo. Extraña e imposiblemente tranquilo, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 17 años, y finalmente hubiera exhalado. Llegué a mi auto, y me senté frente al volante. No encendí el motor. Solo me quedé allí sentado, en el estacionamiento, por un minuto. Adentro, yo sabía perfectamente lo que estaba pasando. El mesero estaba de pie junto a la mesa, sosteniendo esa cuenta. Mi padre estaba mirando el total, con la cara enrojecida. Mi madre miraba a su alrededor nerviosa, preocupada por lo que la gente estuviera pensando. Colby probablemente estaba buscando torpemente su billetera, dándose cuenta de que su tarjeta de crédito no cubriría ni la mitad de esto. Mi teléfono empezó a vibrar. Mensaje de texto de mamá, regresa aquí ahora mismo. De papá, no te atrevas a humillarnos así. Arregla esto inmediatamente. De Colby, ¿estás bromeando? Nos estás avergonzando. De Chloe, eres patético. Madura y paga la cuenta. Leí cada uno de ellos, y los dejé ahí en mi pantalla. Luego abrí mis contactos, y los bloqueé a todos. A cada uno de ellos. Clic, clic, clic. Encendí el auto, y conduje a casa lentamente. Tomé la ruta larga por el centro, pasando por el río, y por los viejos vecindarios. Sin prisa, nadie me esperaba, nadie me llamaba. Estacioné en mi edificio, y subí 3 tramos de escaleras. Entré y me senté en mi sofá, bajo la luz tenue. Durante 17 años, había creído que quedarme callado era lo mismo que mantener la paz. Que pagar sus comidas, sus facturas, y sus emergencias, era lo que la familia requería. Que, si tan solo daba lo suficiente, eventualmente me verían. Que, al fin, sentiría que yo era lo suficientemente bueno. Pero estando ahí sentado, con esa canasta de pan frente a mí, mientras esos bastardos comían filetes de $400, finalmente lo entendí. Años de culpa y paciencia acumuladas, finalmente se rompieron. Nunca fui su hijo, ni su hermano. Así que abrí la aplicación de mi banco, y comencé a revisar los pagos automáticos que había configurado a lo largo de los años. La membresía del club de yates de papá, $385 al mes. El pago del préstamo comercial de Colby, $850 al mes. La membresía del spa de mamá, $175 al mes. El tiempo compartido de mis padres en Scottsdale, $625 al mes. Cancelé todos y cada uno de ellos.
Cada confirmación se sentía como si me quitara otro peso de encima. Pasé a mis tarjetas de crédito, y busqué a los usuarios autorizados. Colby estaba en 2 tarjetas, papá en una, y mamá en otra. Los eliminé a todos, bloqueé las cuentas, y cambié cada contraseña. Luego abrí mi correo electrónico, y busqué, factura, recibo, pago. Aparecieron años de historial. Había pagado viajes a los que no me invitaron, cumpleaños a los que nunca asistí, y remodelaciones en casas donde nunca fui bienvenido. Creé una carpeta llamada Evidencia, y comencé a mover todo ahí. Luego fui más a fondo. Revisé los cargos pendientes en mis tarjetas de crédito. Encontré 6 que yo no había autorizado. Chloe en Saks Fifth Avenue, 2 días antes de la cena. Colby en la tienda profesional de un club de golf. Mamá en Nordstrom. Papá en un taller de detallado de autos de lujo. 2 más de la cuenta comercial de Colby. $2,400 en total, por supuestos gastos de marketing. Impugné todos y cada uno de ellos, y presenté informes de fraude. El banco me envió confirmaciones en minutos. Los cargos serían revertidos. Todos recibirían notificaciones. Perfecto. Busqué en mi correo más pagos recurrentes. Encontré el tiempo compartido en Scottsdale. Mis padres lo usaban 3 semanas al año. Yo había estado pagando la tarifa mensual durante 6 años. El próximo pago era en 5 días. Llamé a la compañía, y lo cancelé. Me reembolsaron mi depósito. Encontré otra factura. El préstamo comercial de Colby. Él había sacado $38,000 para expandirse, hace 2 años. Yo había estado cubriendo el pago mensual desde entonces, porque dijo que me pagaría cuando las cosas se estabilizaran. Nunca lo hicieron. Llamé al banco, y les expliqué que ya no era financieramente responsable. Actualizaron los registros. Toda la correspondencia futura iría a Colby. Para la noche del domingo, había cancelado 15 pagos recurrentes. El ahorro mensual total, $3,900. $3,900 que había estado enviando cada mes, a personas que me trataban como a un extraño. El lunes por la mañana, redacté un correo electrónico para mi familia extendida, tías, tíos y primos, quienes probablemente pronto comenzarían a recibir llamadas de mis padres. Estoy lidiando con un asunto personal y necesito espacio. Por favor, no me contacten en nombre de mis padres ni de Colby. Yo me comunicaré cuando esté listo. Se lo envié a 22 personas, y luego configuré filtros en mi correo. Cualquier cosa que contuviera los nombres de mis padres, el de Colby, o el de Chloe, iría directo a una carpeta que nunca revisaría. Llamé a Evan, y le conté todo. Se quedó callado por un segundo, y luego empezó a reír. «Santo cielo, Damián, ¿realmente lo hiciste?» Le dije, «Sí, lo hice». Él respondió, «Por fin, hermano. Te tomó bastante tiempo. ¿Cómo te sientes?» Lo pensé un momento. Libre. El martes por la tarde, aparecieron en mi edificio. Estaba saliendo a almorzar, cuando los vi en el vestíbulo. Los 4 estaban de pie cerca del mostrador de recepción, hablando con Stan, el administrador de mi edificio. La voz de papá era fuerte. «Esta es una emergencia familiar. Necesitamos verlo inmediatamente». Mamá tenía una mirada de preocupación pegada en la cara. Colby estaba de pie con los brazos cruzados, con la mandíbula tensa. Chloe parecía molesta. Me detuve justo en la entrada del pasillo. Respiré hondo, y consideré darme la vuelta, pero no. Este era mi edificio, mi hogar. Ellos eran los intrusos. Caminé hacia adelante. Stan me vio primero. «Señor O'Brien, estas personas dicen que son su familia. Están pidiendo acceso a su apartamento». Los miré. «No los quiero en mi edificio». Mamá dio un paso adelante. «Damián, por favor. Solo queremos hablar». Negué con la cabeza. «No». La cara de papá se puso roja. «Esto es ridículo. Nos avergonzaste».
Nos dejaste con una cuenta de $3.000 que no podíamos pagar. Nos has estado ignorando. Nos debes una explicación. Lo miré fijamente a los ojos. No les debo nada. Resuelvan su mierda. Colby se acercó. No te atrevas a hablarle a tu padre de esta manera. Tienes que madurar y arreglar esto. Le respondí, ustedes ya no son mi problema, gente. He terminado con ustedes. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Damián, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Qué te pasó? Y algo dentro de mí estalló. ¿Qué me pasó? Dije. Aparentemente, ya no voy a dejar que me pisoteen. He soportado sus idioteces durante años. Los ayudé a todos, porque fui lo suficientemente estúpido como para pensar que me veían como un hijo. Y no lo hacen. Me ven como una billetera. Ahora, esa billetera está cerrada. Así que lárguense de aquí. Se quedaron helados. Incluso tuvieron el descaro de verse heridos. Eso no es cierto. Nosotros. Dijo papá. Lo interrumpí. Entonces, ¿por qué me diste una canasta de pan mientras todos los demás comían filetes de $400? ¿Por qué Chloe me dijo que debería estar agradecido de que me invitaran? ¿Por qué he estado pagando por sus vidas durante años, mientras ustedes nunca dicen ni un maldito gracias? El vestíbulo se quedó en un silencio sepulcral. Stan se movió, incómodo. Un par de residentes pasaron, tratando de no mirar. Cancelé los pagos. Todos. Los eliminé de mis tarjetas de crédito. Impugné los cargos que hicieron sin preguntar. Ya he terminado. De nuevo, arreglen su mierda y déjenme en paz. No puedes hacer eso, gritó él. No tienes derecho a cortarnos así. Sonreí. Acabo de hacerlo. Demándenme. La voz de Colby se volvió afilada. Te vas a arrepentir de esto, Damián. Lo miré de arriba abajo. Realmente no. Me volví hacia Stan. Por favor, asegúrate de que se vayan. Él asintió, y dio un paso hacia mi familia. Señores, tienen que irse. Pasé junto a ellos, y salí por la puerta principal. Escuché a mi padre gritar mi nombre. No me detuve. Subí a mi auto, y me alejé. No miré atrás ni una sola vez. Esa noche, hice los cálculos. Saqué cada recibo, cada estado de cuenta bancario, y cada factura que se remontaba a 17 años atrás, y armé una hoja de cálculo. Cuando terminé, el número me dejó con la boca abierta. $284.000. Eso es lo que les había dado durante 17 años. Eso era una casa. Era dinero para la jubilación. Lo desglosé detalladamente. La hoja de cálculo tenía 14 páginas de largo cuando la imprimí. Durante la semana siguiente, observé las repercusiones a través del correo electrónico. Todo iba a esa carpeta filtrada, pero la revisé una vez, solo para ver. El club de yates de papá envió un aviso de suspensión, membresía terminada por falta de pago. Tenía 30 días para liquidar el saldo, o perdería el acceso permanentemente. La compañía de tiempo compartido de Scottsdale cobró la tarifa de cancelación de $1,900 a la tarjeta de crédito de papá. Tendría que pagarla, o enfrentaría a los cobradores. El banco le envió a Colby un aviso sobre su préstamo comercial, primer pago atrasado. Si no se ponía al día en 15 días, iniciarían los procedimientos de incumplimiento. Uno por uno, los lujos que yo había estado financiando, desaparecieron. Mi tío me envió un correo electrónico. Dijo que mi padre estaba pasando por dificultades financieras. Dijo que mi madre estaba devastada. Dijo que debería reconsiderarlo, porque la familia perdona. No respondí. Una prima me envió un mensaje por Facebook. Dijo que estaba destrozando a la familia. Dijo que estaba siendo cruel por una simple cena. La bloqueé. Pero no habían terminado. Esta gente no sabe nada de límites. Y honestamente, todo fue culpa mía desde el principio por permitirlo. Fueron demasiado lejos.
2 semanas después de la cena, llegué a casa del trabajo y encontré mi auto rayado con una llave. Rayones profundos en ambos lados, desde el faro delantero hasta el trasero. La palabra idiota tallada en la puerta del lado del conductor. Me quedé allí parado en el estacionamiento, tomé fotos desde todos los ángulos, y presenté una denuncia policial. El policía que apareció dijo que, a menos que tuviera imágenes de cámaras o testigos, probablemente no podrían hacer mucho. Yo sabía quién lo hizo. No podía probarlo, pero lo sabía. 3 días después, alguien me cortó 2 neumáticos. Esa noche, instalé una cámara para el auto, con sensores de movimiento delanteros y traseros. Me costó $400, pero valió la pena. El siguiente incidente fue en mi apartamento. Llegué a casa y encontré pintura salpicada en mi puerta, pintura roja goteando hasta la alfombra, y la palabra traidor en letras descuidadas. Stan, el administrador del edificio, estaba furioso. Revisó las cámaras del pasillo. Las imágenes mostraban a una figura con capucha y máscara, pero no se podía distinguir el rostro. Ocurrió a las 2 de la madrugada, cuando no había nadie cerca. Presenté otra denuncia policial. El policía, el mismo de antes, empezó a mostrarse más interesado. Dijo que esto era claramente un acoso dirigido. Me preguntó si tenía idea de quién podría estar haciendo esto. Le hablé de mi familia, de la cena, y de cómo les corté el apoyo económico. Tomó notas. Dijo que debería considerar documentar todo, y tal vez pensar en una orden de restricción si esto continuaba. Y así fue. Alguien llamó a mi oficina, fingiendo ser un cliente. Hizo una queja formal sobre mí. Una invención completa. Dijo que había manejado mal su cuenta, y que le había hecho perder dinero. Mi jefe me llamó a su oficina, bastante preocupado. Le expliqué la situación, le mostré los informes policiales, y el patrón de acoso. Me creyó, pero me di cuenta de que estaba preocupado. Luego, atacaron mi reputación. Alguien creó un perfil falso en Facebook, usando mi nombre y mi foto. Comenzó a publicar quejas extrañas, sobre cómo había abandonado a mi madre enferma, cómo le había robado al negocio de mi hermano, y cómo me negaba a ayudar a mi familia en su momento de necesidad. Mis amigos empezaron a enviarme mensajes de texto, preguntándome si estaba bien. Denuncié el perfil. Facebook lo eliminó después de 3 días, pero el daño ya estaba hecho. Llamé a Evan, y le conté todo lo que estaba pasando. Él dijo, amigo, necesitas conseguir un abogado de inmediato. Esta gente está loca. Me dio el número de su abogada, una mujer llamada Julia, que se especializaba en derecho familiar y órdenes de restricción. La llamé al día siguiente. Nos reunimos en su oficina en el centro. Llevé todo, la hoja de cálculo con los $284.000 en pagos, los informes policiales, absolutamente todo. Ella revisó todo cuidadosamente. Luego me dijo, Damián, este es un caso de acoso bastante claro. Podemos presentar una solicitud de orden de restricción, pero quiero que entiendas que esto va a empeorar las cosas, antes de que mejoren. ¿Estás listo para eso? Estoy listo, asentí. Bien. Hagamos que enfrenten las consecuencias. Solicitamos órdenes de restricción contra los 4. Las peticiones eran exhaustivas. Detallaban cada incidente, adjuntaban toda la evidencia, informes policiales, fotos, la hoja de cálculo que mostraba la explotación financiera, y capturas de pantalla de mensajes amenazantes de miembros de la familia extendida, que hacían referencia a conversaciones con mis padres. La fecha de la corte se fijó para 3 semanas después. Mientras tanto, las cosas empeoraron. Alguien pintó con aerosol el muro exterior del edificio de mi apartamento. Letras gigantes, Damián O'Brien es un ladrón. Stan estaba furioso. Las cámaras de seguridad del edificio captaron a un SUV oscuro deteniéndose a las 3 de la madrugada. Alguien se bajó, causó los daños, y luego se fue. Las placas estaban ocultas con barro. Pero yo conocía ese SUV. Colby conducía un Audi Q7 azul oscuro. Le envié las imágenes a Julia y a la policía. Luego, Chloe cometió un error. Publicó en su historia de Instagram.
Era una foto del vandalismo en mi edificio, con la leyenda, cuando el karma viene por la gente que abandona a su familia. Le tomé una captura de pantalla antes de que desapareciera. Se la envié a Julia. Ella sonrió cuando la vio. Nos están haciendo esto demasiado fácil, dijo. El acoso continuó. Alguien presentó un informe falso a mi asociación de propietarios, JOA, afirmando que yo estaba dirigiendo un negocio ilegal desde mi apartamento. La junta de la JOA investigó y no encontró nada, pero tuve que asistir a una audiencia y defenderme. Alguien dejó una rata muerta en mi tapete. Tomé fotos, y presenté otra denuncia policial. Luego, Colby apareció en mi oficina. Yo estaba en una reunión con un director de compras del hospital, cuando mi asistente llamó a la puerta, luciendo bastante incómoda. Dijo que alguien llamado Colby O'Brien estaba en el vestíbulo exigiendo verme, y afirmando que era una emergencia familiar. Me disculpé, salí de la reunión, y caminé hacia el vestíbulo. Colby estaba ahí parado, en jeans y una camisa arrugada, luciendo como si no hubiera dormido en días. Su cabello, usualmente perfecto, estaba desordenado. Me vio, y su rostro se torció. Tenemos que hablar. Le dije, no tenemos. Dio un paso adelante. Estás destruyendo a esta familia. Mamá está tomando medicamentos para la ansiedad por tu culpa. Papá tuvo que vender su bote. Mi negocio está fracasando, porque retiraste el pago del préstamo. Chloe está embarazada y estresada a más no poder. Ese no es mi problema, respondí. Su voz se elevó. Nos debes, Damián. Yo no les debo nada. Tienes que irte ahora o... Saqué mi teléfono, y empecé a grabar, o llamo a la policía, y añado otro incidente a la petición de la orden de restricción. Su rostro palideció. Miró el teléfono, y luego a mí. ¿Realmente estás haciendo esto? Tú hiciste esto, le dije. Todos ustedes. Ahora vete. Se dio la vuelta y salió caminando. Lo vi subirse a su SUV, el mismo de las imágenes de seguridad, y salir a toda velocidad del estacionamiento. Le envié el vídeo a Julia inmediatamente. Esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me impulsó a hacerlo. Era mi madre, llorando. Damián, por favor. Tu padre tuvo que pedir un préstamo. Necesitamos ayuda. Te necesitamos a ti. Le dije, no, mamá. Sigue adelante. Ya no soy tu banco. Eso no es justo, sollozó. Le respondí, dejaste que Colby y Chloe se burlaran de mí. Me han usado durante 17 años, y ni una sola vez me preguntaron cómo estaba. Ahora están destrozando mi propiedad, y acosándome en el trabajo. ¿Y quieres hablar de lo que es justo? Se quedó callada por un largo momento. Si no nos ayudas, vamos a perder la casa. Entonces perderán la casa, repliqué. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Aprendí de los mejores, le respondí. Luego colgué y bloqueé el número. Llegó la fecha del juicio, y fue hermoso. El tribunal era frío e impersonal. Julia se encontró conmigo en el pasillo, afuera de la sala. Llevaba 2 maletines llenos de evidencia. Me dijo, ya están aquí. Los 4. También tienen un abogado. Un tipo llamado Preston Ward. Va a intentar pintarte como alguien vengativo y controlador con el dinero, pero no te preocupes. Lo vamos a enterrar. Entramos a la sala del tribunal. Mi familia estaba sentada en el otro lado con su abogado, un sujeto de mediana edad con un traje caro, que se veía confiado. La jueza era una mujer de unos 60 años. Tenía reputación de no tolerar tonterías. Comenzó la audiencia. Preston Ward fue el primero, e intentó pintarme como este hijo controlador, que había manipulado financieramente a su familia durante años, para luego cortarles el apoyo repentinamente y sin previo aviso. Afirmó que el vandalismo no estaba probado, que el perfil falso de Facebook podría haber sido creado por cualquiera, y que mi familia solo quería reconciliarse. Entonces, Julia se puso de pie y los destruyó.
Guió a la jueza a través de toda la hoja de cálculo, los $284.000 en pagos durante 17 años. Mostró documentación de la cena en Manor Prime, donde me entregaron una canasta de pan, mientras ellos pedían más de $3.000 en comida. Mostró el acoso inmediato que comenzó en el momento en que les corté el apoyo económico, el auto rayado, los neumáticos cortados, el vandalismo, las redes sociales falsas, y la rata muerta. También, a Colby apareciéndose en mi lugar de trabajo. Presentó las imágenes de seguridad que mostraban el SUV de Colby en mi edificio, la noche en que alguien pintarrajeó el exterior. Mostró la historia de Instagram de Chloe, celebrando el vandalismo con esa leyenda arrogante sobre el karma. Luego llegaron los registros financieros, cada cargo no autorizado de la tarjeta de crédito, cada pago cancelado, cada transacción disputada. Preston Ward intentó presentar objeciones, afirmando que el historial financiero no era relevante para un caso de acoso. La jueza lo silenció de inmediato, y le dijo que ella decidiría que era relevante. Julia siguió adelante, y demostró que Colby había presentado quejas falsas. Mostró el informe de la JOA, la queja de cliente falso en mi trabajo, y cómo el acoso había escalado durante 5 semanas, en un claro patrón de represalias. Luego reprodujo el vídeo de Colby en mi oficina, encarándome y amenazándome. Cuando terminó, la jueza se quedó allí sentada por un momento, mirando a mi familia con una expresión de absoluto asco. Mi padre no pudo mantener la boca cerrada. Preston Ward intentó detenerlo, pero papá se puso de pie, y se lanzó a dar todo un discurso sobre cómo me había criado, cómo me había dado todo, y cómo ahora yo estaba abandonando a la familia por una cena, un solo error. ¿Realmente dijo eso? La jueza lo dejó hablar durante unos 30 segundos, antes de interrumpirlo. Le preguntó directamente si me había entregado una canasta de pan, mientras todos los demás comían costosos filetes. Él tartamudeó e intentó llamarlo un malentendido. Ella preguntó si yo había pagado la cena. Él admitió que yo no lo había hecho, y que habían tenido que cubrirla ellos mismos después de que me fui. Luego, ella sacó la documentación financiera que mostraba los $284.000 que yo había pagado a lo largo de los años, y le preguntó si eso era preciso. La cara de papá se puso roja. Empezó a retractarse, diciendo que yo me había ofrecido a ayudar, y que nunca me habían obligado a pagar por nada. Ella hojeó la evidencia una vez más, y luego levantó la vista. Su voz era fría como el hielo cuando anunció que concedía la orden de restricción. A los 4 se les prohibió contactarme, directa o indirectamente. No podían acercarse a menos de 500 pies de mi casa, mi lugar de trabajo, o mi vehículo. La orden permanecería en vigor durante 2 años. Mi madre empezó a llorar. Papá se veía como si lo hubieran abofeteado. El rostro de Colby se retorció de rabia. Chloe miraba fijamente al suelo. Y aquí viene la mejor parte, la jueza añadió que les ordenaba pagar restitución por daños a la propiedad. Dijo que presentaríamos una lista detallada, y que el tribunal la revisaría para determinar la cantidad final. La audiencia había terminado. Julia se volvió hacia mí, sonriendo. Eso salió bien. Asentí. Honestamente, solo me sentía cansado. Salimos de la sala del tribunal. Mi familia estaba en el pasillo, apiñada con Preston Ward. Mi padre me vio, y empezó a decir algo. Julia se interpuso entre nosotros. No lo haga. Ustedes están bajo una orden judicial ahora. Aléjense. Se alejaron. Julia y yo nos quedamos allí un momento. Me preguntó, ¿estás bien? Estoy genial, respondí. Ella asintió. Ahora viene la parte divertida. Los haremos pagar por lo que hicieron. La audiencia de restitución se fijó para 6 semanas después. Mientras tanto, Julia contrató a un contador forense para revisar todo al milímetro, cada incidente de vandalismo, cada reclamo por daños a la propiedad, y cada gasto comprobable relacionado con su acoso. El contador era un tipo llamado Tom Rollers. Parecía el papá de alguien, pero tenía los instintos depredadores de un tiburón. Revisó mis registros como si estuviera investigando un fraude financiero a gran escala. Calculó la reparación del auto por los rayones y los cortes en los neumáticos, la limpieza y pintura del exterior del edificio, el reemplazo de la puerta y la limpieza de la alfombra del pasillo,
la instalación de la cámara del auto, la mejora del sistema de seguridad para mi apartamento. Los salarios perdidos por faltar al trabajo para hacer las denuncias policiales y asistir al tribunal, los honorarios legales, y la angustia emocional. Dijo que podíamos argumentar que este total era de $20,750. Pero Tom dijo que debíamos apuntar más alto. Sugirió incluir los cargos fraudulentos de tarjetas de crédito que habían hecho antes de que les cortara el apoyo, los que yo había impugnado. Eso sumaba otros $5,690. Y dijo que podíamos argumentar por daños punitivos, basados en el patrón de acoso. Julia estuvo de acuerdo. Presentamos un reclamo por $32,000. El abogado de mi familia intentó combatirlo, afirmó que las cantidades estaban infladas, que la angustia emocional no era cuantificable, y que yo estaba tratando de arruinarlos financieramente. La audiencia fue frente a la misma jueza. Tom testificó primero. Guió a la jueza a través de todos y cada uno de los gastos, línea por línea, y mostró recibos de todo. Mostró informes policiales que coincidían perfectamente con las fechas, todo. Preston Ward intentó buscarle huecos durante el interrogatorio, pero Tom no cedió. Tenía documentación absolutamente para todo. Luego, Julia me llamó al estrado. Repasé toda la historia. 17 años de ser el cajero automático de la familia, la cena, y el acoso que siguió cuando finalmente dije que no. Hablé sobre cómo afectó mi trabajo, mi salud mental, y mi capacidad para sentirme seguro en mi propia casa. Luego, Colby subió al estrado. Preston le había aconsejado que no lo hiciera, se le notaba en la cara, pero Colby insistió. Se subió ahí, e inmediatamente comenzó este discurso sobre cómo yo siempre había estado celoso de él, cómo no podía soportar que él fuera más exitoso, y cómo había manipulado a nuestros padres para que pensaran que yo era la víctima. Julia simplemente dejó que se ahorcara con sus propias palabras, durante unos sólidos 5 minutos. Luego, hizo una pregunta sencilla: ¿vandalizó usted la propiedad de su hermano? No, no lo hice. Julia mostró las imágenes de seguridad. ¿Es ese su vehículo? Colby se quedó helado. Se parece al mío, pero se lo presté a alguien esa noche. ¿A qué amigo? No me acuerdo. Claro, dijo ella. Cuando concluyeron los testimonios, la jueza no perdió tiempo deliberando. Anunció que me estaba otorgando $24,000 en daños y restitución. La cantidad cubría los daños documentados a la propiedad, los salarios perdidos, los honorarios legales, y la angustia emocional. Los 4 se dividirían la suma en partes iguales, $6,000 cada uno. El pago debía realizarse dentro de los siguientes 90 días, o ella autorizaría el embargo de salarios. Mi padre se levantó de un salto, y empezó a protestar que no podían pagarlo. La jueza lo acalló de inmediato. Golpeó con el mazo. Terminado. Salí de ese tribunal con Julia a mi lado. Ella sonrió. Van a tener que vender cosas. Reducir sus gastos. Enfrentar las consecuencias por una vez. Asentí. Bien. 3 meses después, recibí un cheque por correo. $24,000. Un cheque certificado de la cuenta de fideicomiso de un abogado. Habían pagado. Lo deposité. Luego tomé la mitad, y lo doné a una organización sin fines de lucro de educación financiera, que ayuda a los jóvenes a aprender sobre presupuestos y a evitar relaciones financieras tóxicas. La otra mitad, me la quedé. Usé parte de ese dinero para hacer un viaje de 2 semanas a Japón. Era algo que siempre había querido hacer, pero que nunca hice. No publiqué nada al respecto en redes sociales. No se lo dije a nadie, excepto a Evan. Solo fui. Comí una comida increíble, vi templos, y caminé por ciudades donde nadie me conocía. Cuando regresé, mi apartamento se sentía diferente. Más ligero. La orden de restricción seguía en vigor. Nadie me había contactado. Nadie la había violado. Cambié mi número de teléfono solo por seguridad. Se lo di a Evan y a algunos amigos cercanos. A nadie más. En el trabajo, las cosas mejoraron. Mi jefe me había apoyado durante todo el proceso,
Y yo había trabajado duro para demostrar que el drama no afectaría mi rendimiento. Terminé el año un 15% por encima de mi cuota. Conseguí un bono. La vida siguió adelante. Todavía pienso en esa noche en Manor Prime a veces, en la canasta de pan, en la mirada de sus caras cuando me alejé de esa cuenta, y en el pánico que debieron haber sentido. Pero sobre todo, pienso en el momento en mi auto después de eso, sentado en el estacionamiento oscuro, bloqueando sus números uno por uno, y en el silencio que siguió. Ese fue el momento en que me elegí a mí mismo. YouTube acaba de lanzar esta nueva función de hype. Si estás enganchado con esta historia, revienta ese botón de hype. Eso le dice a YouTube, este vídeo merece volverse viral.